A comienzos del siglo XX, la República Dominicana todavía era un país marcado por los ecos de la inestabilidad política. Las calles de Santo Domingo eran tranquilas, los caballos recorrían la ciudad y el béisbol apenas era un pasatiempo de unos pocos aficionados. Pero en medio de ese panorama sencillo y rural, algo estaba por nacer. Una chispa de pasión que, sin saberlo, daría origen a uno de los símbolos más grandes del deporte dominicano. Era 1907. Los equipos Osama y Nuevo Club dominaban el pequeño escenario beisbolero del país. El público comenzaba a emocionarse con los primeros partidos, con las bolas rápidas y los batazos que hacían vibrar los parques improvisados. Y fue entonces, en una casa antigua de la calle El Conde número 85, donde un grupo de jóvenes soñadores decidió cambiarlo todo. Convocados por don Vicente María Vallejo, se reunieron 20 hombres, llenos de entusiasmo y de deseo por competir. Entre ellos estaban los Fiallo, los Pou, los Mieses, los Vallejo, los Piñeiro y otros nombres que con el tiempo se convertirían en leyenda. Su idea era simple pero ambiciosa: crear un equipo que pudiera desafiar a los poderosos clubes de la época. Un equipo que representara el espíritu competitivo y la pasión de una nueva generación de dominicanos. Y así nació el Club de los Tigres del Licey, aunque en ese momento nadie imaginaba la magnitud de lo que acababan de fundar. Ese fue el momento exacto en que el béisbol dominicano cambió para siempre. El día en que 20 soñadores se reunieron en una vieja casa colonial y, sin saberlo, encendieron una llama que más de un siglo después sigue ardiendo con fuerza. La llama del glorioso Licey. En los primeros días del club había algo que aún faltaba: un nombre. Los fundadores sabían que no podían ser simplemente otro equipo. Querían un nombre corto, elegante, que tuviera fuerza y carácter. Se pensó en Ideal, un nombre bonito, de 5 letras, que luciría bien en los uniformes. Pero algo no convencía. No sonaba a historia, no sonaba a fuego. Fue entonces cuando, desde Moca, un hombre cambió el destino del béisbol dominicano. Su nombre, Francisco Pancho Fiallo, hermano de uno de los fundadores. Él no estaba en la reunión, pero escuchó la conversación y decidió hacer una sugerencia. ¿Y por qué no le ponen Licey?, dijo, un nombre que conocía muy bien, no por el deporte, sino por el amor. Entre La Vega y Moca corría un pequeño arroyo llamado Licey, un arroyo pacífico, de aguas claras, que en tiempos de lluvia se desbordaba con furia, volviéndose casi imposible de cruzar. Pancho lo conocía porque lo cruzaba a caballo, cada vez que iba a visitar a una muchacha de la que estaba enamorado. Dicen que fue ese romance el que lo inspiró a proponer el nombre, y sin quererlo, ese gesto romántico se convirtió en un acto histórico. Los fundadores aceptaron la idea, y el nombre Licey quedó sellado en la historia dominicana. Con el tiempo, algunos dirían que la palabra Licey venía del idioma indígena, que significaba hombre valiente y osado. Otros simplemente veían en ella la perfecta metáfora: tranquilo, pero capaz de desbordarse con fuerza. Así nació el nombre mítico y simbólico del equipo. Un nombre que evocaba amor, naturaleza, fuerza y valentía. Un nombre que, sin saberlo, ya contenía el espíritu de lo que serían los Tigres del Licey. Un arroyo convertido en símbolo y una historia de amor convertida en leyenda. Los primeros años del Licey no fueron fáciles. Era un béisbol improvisado, con estadios rodeados por simples alambres de púas y fanáticos de pie bajo el sol ardiente, gritando por amor al juego. Pero aún en esa sencillez, el espíritu del Licey comenzaba a forjarse. Al principio, el equipo vestía uniformes color caqui gris, y luego amarillo, por lo que el público comenzó a llamarlos los amarillitos. No existía todavía el azul, ni el tigre, ni la leyenda. Solo un grupo de jóvenes que querían jugar, competir y ganar. Pero todo cambió hacia 1910, cuando el equipo trajo de fuera un nuevo uniforme: blanco con finas rayas azules y una gorra con visera del mismo color. Fue entonces cuando la gente comenzó a decirlo en las gradas: «Míralos, parecen tigres rayados». Aquel apodo, nacido del público, quedó grabado para siempre. Y con él el espíritu del Licey cambió. Los periódicos de la época hablaban del nuevo poder azul, de los muchachos que jugaban con el alma y que poco a poco empezaban a atraer multitudes. Había nacido algo más que un equipo. Había nacido una identidad. Desde las gradas humildes de alambre de púas hasta los primeros triunfos en la capital, el nombre Licey comenzó a retumbar con fuerza. Y aunque todavía faltaban décadas para que el béisbol dominicano se profesionalizara, el país ya tenía a su primer ícono. Los Tigres del Licey, los que nunca retrocedían, los que daban agua de beber a sus rivales. El éxito del Licey fue tan abrumador que no tardó en generar algo inevitable: enemigos deportivos. Los equipos Osama y Nuevo Club fueron desapareciendo poco a poco, incapaces de resistir el empuje azul. El Licey dominaba el béisbol capitalino sin oposición real. Y fue entonces cuando la historia dio un giro. 3 equipos, San Carlos, Los Muchachos y Del Clyde, decidieron unirse para crear un nuevo conjunto capaz de enfrentar al poderoso Licey.
De esa unión nació un club llamado Los Leones del Escogido. El nombre lo decía todo. Escogieron a los mejores jugadores disponibles para tratar de vencer al glorioso. Así nació una de las rivalidades más legendarias del Caribe. Dos equipos, dos colores, dos formas de sentir el béisbol. Azules y rojos, Licey y Escogidos. Tigres y Leones. Durante años la ciudad se dividió. Cada partido entre ambos era más que un juego. Era una guerra de orgullo. Los enfrentamientos eran tan esperados que la gente comenzó a llamar a la serie entre ellos City Champ, el campeón de la ciudad. Y para muchos ganar esa serie valía más que cualquier campeonato nacional. Pero en 1937, la historia dio otro golpe inesperado. El béisbol dominicano fue sacudido por la intervención de Rafael Leónidas Trujillo, quien, obsesionado con controlar todo lo que simbolizara poder o popularidad, decidió unir a ambos rivales en un solo equipo, los Dragones de Ciudad Trujillo. Durante un tiempo, azules y rojos vistieron el mismo uniforme. Una unión forzada que muchos consideraron antinatural, pero que marcó una era. Aquellos Dragones dominaron el torneo, pero también dejaron un vacío en los corazones de los fanáticos, que no sabían a quién aplaudir. Cuando el béisbol profesional se detuvo poco después, parecía que todo había quedado en pausa, pero la llama azul nunca se apagó. El Licey regresaría, más fuerte, más organizado y con un nuevo escenario, el majestuoso Estadio Quisqueya, inaugurado en 1955. Allí, bajo las luces de ese estadio, que cambiaría la historia del deporte nacional, el Licey renació, listo para escribir su nueva era de grandeza. A mediados del siglo XX, la República Dominicana vivía una transformación. La dictadura de Trujillo controlaba cada aspecto del país, pero el béisbol se mantenía como el único espacio donde la pasión del pueblo podía desbordarse sin miedo. En 1955, el gobierno inauguró el Estadio Quisqueya, una obra moderna para la época, con luces, graderías amplias y un ambiente que parecía traído de las grandes ligas. Ese momento marcó el inicio de lo que muchos llaman la edad de oro del béisbol dominicano. Y en ese nuevo escenario, el Licey se reinventó. Pasó de ser un club amateur a una potencia profesional. Sus jugadores ya no eran simples aficionados. Eran figuras admiradas, ídolos de multitudes. Cada temporada, el equipo se fortalecía con nuevos talentos y leyendas que harían historia dentro y fuera del país. El color azul se volvió sinónimo de disciplina, organización y excelencia. Los Tigres no solo jugaban bien, jugaban con estilo. Mientras la nación crecía y el béisbol se convertía en el pasatiempo nacional, el Licey se convirtió en un símbolo cultural. Estar en el Licey no era solo pertenecer a un equipo. Era representar el orgullo de una ciudad y, con el tiempo, de un país entero. Los campeonatos comenzaron a llegar uno tras otro, consolidando la reputación del club como el más exitoso de la historia del béisbol dominicano. Pero más allá de los trofeos, lo que marcó la diferencia fue su identidad. El Licey no jugaba por ganar, jugaba por defender un legado. En los años siguientes surgieron grandes rivalidades, ídolos, historias inolvidables y un amor azul que se transmitía de generación en generación. Los niños crecían soñando con vestir el uniforme rayado. Los padres discutían en las gradas. Los abuelos contaban hazañas antiguas. Y en cada juego, el rugido del público azul recordaba que el glorioso seguía vivo. El Licey había dejado de ser un simple equipo. Se había convertido en una institución, un emblema que unía tradición, historia y pasión, un espejo donde el pueblo dominicano podía verse reflejado, orgulloso, competitivo y perseverante.